Muy buenas noches, querida Kate. Un viernes más, donde estamos a los pies de la palabra. Qué gusto poder estar junto a usted en esta cápsula de oro, que ya es la 2 de mayo, en donde estamos caminando bajo una palabra. Fe que vence al mundo. Si gusta y la repite conmigo. Fe que vence al mundo. Y el viernes pasado Alejandro justamente nos hablaba de este texto base, que no quiero que lo pueda olvidar. Primera de Juan 5:4. Por lo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabe qué? Nuestra fe. Y justamente de eso le quiero poder compartir el día de hoy. Y el tema o el título que yo le quise colocar es: mi fe es capaz de cambiarlo todo. Y quiero hablarle de un hombre que particularmente me llamó la atención por la condición que él estaba, pero también por el lugar. Y le quiero hablar hoy día de Bartimeo. Y el lugar que obviamente ocurrió esto es a la salida de Jericó. Quiero que pueda leer junto a mí este texto, que vamos a sacar mucha riqueza. Así que por favor lea conmigo Marcos 10, 46 al 52. Lea junto a mí. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, hablando aquí de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese que aquí ocurre en Jericó, a la salida de Jericó, y Jesús es su penúltima parada antes de llegar a Jerusalén, en donde él ya iba posteriormente a ser crucificado y en donde resucita. Por lo tanto, Marco es uno de los últimos milagros que él registra. Entonces estamos frente a un momento importante para la vida de Bartimeo, porque él durante toda su vida estuvo mendigando. Dice que en un momento, él estando ahí ciego, podemos suponer que era un hombre pobre, porque si mendigaba no tenía que tener o tenía algún recurso extra. Y fíjese que de ahí, él estando en esa condición, escucha que viene ahí Jesús. Tiene que más o menos imaginar que Jerusalén de Jericó son como 25 kilómetros. Por lo tanto, él en algún momento de este camino él estaba sentado, postrado. Y aparte que como era Pascua, fíjese ahí ese dato histórico, que como era Pascua, lo más seguro es que iba mucha gente pasando por ese camino. Por lo tanto, él suponía que iba a tener un beneficio en donde pudiera mendigar mucho más y tener obviamente recursos, porque ese era su trabajo. Y fíjese que estando ahí como mendigo, oye que viene Jesús. Y él no espera mucho. Y habla de Jesús Nazareno. Habla de que Jesús obviamente era de Nazaret. Usted sabe que así le llamaban a las personas. Pero él también le llama y comienza a dar voces. En el versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese que él no dejó de dar voz, él empezó a gritar: viene Jesús, viene Jesús. Y a este hombre no tan solo se le revela que Jesús sabía que podía hacer milagros, porque por eso lo llama, porque quería tener algún beneficio de él, sino que además, fíjese en esto, él siendo ciego físicamente, él tenía una vista espiritual más allá, porque él le llama hijo de David. O sea, él sabía que él era el Mesías. Lo sabía y lo llama así. Por lo tanto, si bien es una persona mendiga, una persona que quizás no tenía un mayor recurso, una persona que solamente había escuchado de los milagros de Jesús, porque nunca lo pudo ver,
tenía una fe en su corazón y en su mente que lo convencían que Jesús podía hacer algo más por su vida. Dígame que no es así, que cuando hemos conocido a este Jesús, sabemos que Él puede hacer mucho más. Mucho más. Por lo tanto, él no veía con su vista física esas obras de Jesús, pero él sabía y había escuchado, él tuvo esa fe, esa convicción de que él era el Mesías. Y muchos de ahí no la tenían esa convicción, pero él sí. Y es más, cuando a él le querían callar, muchos le reprendían para que se callase, dice el 48, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás le querían acallar muchas veces, muchas situaciones que usted y yo hemos vivido, quieren acallar nuestra fe, quieren opacarla, pero él tuvo una convicción absoluta y sabía quién era este Jesús maravilloso, lo sabía y él comenzó a clamar, y ahí es donde también está nuestra fe, porque si bien nosotros no tenemos esa capacidad quizás de ver a cada momento esos milagros, pero sí hemos experimentado en situaciones en nuestra vida a este Jesús milagroso, a este Jesús que ha traído vida, y hemos escuchado de eso. Entonces este es el momento en donde este hombre clama. Recuerdo el testimonio que nos decía la pastora en la noche de mujeres. Ella clamaba al Señor por el pastor, su esposo, por sanidad. Clamaba y clamaba con todo su corazón. Esa es la invitación que justamente a través de este testimonio usted y yo podemos tener que clamar, buscar al Señor y saber que Él nos oye. Fíjese ahí, le dijeron, Jesús te escuchó. Y él va, dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él actuó, él tuvo una reacción absoluta, se arrojó su capa, que seguramente era una cosa importante para él, porque al ser mendigo eso lo cubría, porque él estaba en el camino del frío. Y él no le importó, la arrojó, se levantó y fue donde Jesús. Y es ahí donde recuerdo este texto, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y él lo creía porque de hecho así le llama, Hijo de David. Por lo tanto, él tenía esa fe y esa convicción que andar por fe y no por vista, lo que habla 2 Corintios 5:7. Tu fe, esa fe que le tenía, te ha salvado. Y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabe lo que me impresiona de este hombre? Que él atesoró tanto en su corazón lo que había escuchado, sin haberlo visto, pero él creyó y él clamó con todo su corazón para que esa fe que le permitía mirar más allá de su parte física, lo llevara a mirar algo más allá en su futuro, algo que podía cambiar su vida radicalmente. Y así fue. Él fue curado. Y no tan solo fue curado, sino que él mostró, el Señor le muestra y le dice, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero ver. Y en el momento, él fue salvado y comenzó a ver. Qué importante es tener esa convicción absoluta, que a pesar de la adversidad que yo pueda vivir o que yo y usted podamos tener, tenemos esa convicción absoluta. Y él fue agradecido, él se levantó y dice que ya no estaba a los pies del camino, sino que dice, y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. No se quedó tan solo ahí, sino que él tuvo una actitud de agradecimiento. Muchas veces vemos a este Jesús como alguien que solo sana, pero no es así. Él lo hace perfecto, pero no tan solo lo deja en eso, sino que además este hombre tuvo la capacidad de seguirlo. Y usted y yo no tan solo nos quedamos en eso, sino que tenemos que seguir y debemos tener la capacidad de dejar muchas de las cosas que para nosotros es comodidad, que para nosotros es virtud tan solo porque Jesús viene y te sana, pero es más que eso, es seguirlo. Es amarlo, es seguir en el camino.
Usted y yo tenemos que seguir en el camino. Esa fe que es capaz de cambiarlo todo, en la que usted y yo tenemos que seguir tomando. Mi amado hermano, el desafío está. Seguimos creciendo en fe, seguimos experimentando a un Dios real, pero con acciones y caminando con Él en el camino. Le abrazo, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Les amamos, iglesia.